parece si hablamos de lo que está ocurriendo acá en Estados Unidos y que de hecho tiene eco también en nuestro país? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora compara el muro en la frontera con un muro, con una cerca que ha colocado, que existe en torno a la casa del expresidente Barack Obama, y esto se complica porque en una entrevista que le da al periódico Los Angeles Times, John Kelly, el jefe de gabinete, habla de que va a ser juzgado por lo que no hizo Donald Trump cuando él estuvo cercano a él. Habla de una valla en la frontera que no es de concreto. Donald Trump regresa con su idea de un muro de concreto en la frontera. En fin, muchos jaloneos también políticos en Estados Unidos, además del cierre de gobierno por el berrinche de Donald Trump, luego de que no recibiera los 5,000 millones de dólares que pidió para el muro en la frontera. Con nosotros, en vivo y en directo, en este último programa del 2018, don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, D.C., único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable sin censura de las noticias más importantes. Don Jesús, te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo. Buenos días, Vicente. Pues al pendiente de las noticias más importantes en Washington, que giran en torno a este presidente que sigue sorprendiendo a propios extraños, sigue sacando sus berrinches y parece que así está gobernando Estados Unidos, a punta de berrinches. No hay compromiso con el Congreso todavía. Los legisladores federales regresan esta semana para restablecer el proceso de discusión del presupuesto, que es lo que mantiene cerrado en su 10º día ya al gobierno federal en algunos sectores, y los demócratas y republicanos pues sienten la presión debido a que la Casa Blanca se mantiene en una posición inamovible sobre lo que puede o no firmar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para acabar con esta paralización parcial del gobierno. Se ha informado que Trump ha dicho que no, a los republicanos les ha mandado decir que no va a firmar ninguna legislación aprobada en el Capitolio que efectivamente no contenga todo lo que está pidiendo en materia de seguridad fronteriza, sobre todo en el asunto del muro, que los demócratas ahora lo están manejando ya, y como debe de ser, como un tema de campaña pendiente de Donald Trump en las promesas que hiciera el electorado a la plataforma conservadora que lo llevó a la Casa Blanca. Tan es así el ambiente político, y justo cuando termina 2018, que ya en el lado demócrata, Elizabeth Warren, una legisladora, anunció que está preparando su comité exploratorio para buscar la nominación presidencial por el partido en los comicios de 2020. Esto indica que del lado demócrata, justo cuando este 3 de enero retoman el control de la Cámara de Representantes, ven ya ciertos espacios de vulnerabilidad en la posición de Donald Trump. Don Jesús, estas declaraciones de John Kelly, el general John Kelly, quien se convirtió en el jefe de gabinete de Donald Trump y que podría estar en su camino de salida de la Casa Blanca, de que el muro en la frontera se había transformado de un muro de concreto en una valla, en cualquier cosa menos lo que nos imaginamos como un muro, es diametralmente opuesto a lo que dice Donald Trump en un tuit hace una hora. Dice, una barda de concreto, la idea de una barda de concreto nunca se ha abandonado, como lo ha reportado los medios de comunicación, la prensa. Algunas áreas serán de concreto, pero los expertos de la patrulla fronteriza prefieren una barda en la que se pueda ver de un lado a otro, y hace sentido para mí. También escribió hace una hora Donald Trump que hizo campaña en torno a la seguridad en la frontera y que no puede haber una seguridad en la frontera sin una gran muralla, sin un gran muro en la frontera con México. Nuestra frontera sur, dice, por mucho tiempo ha sido una herida abierta por donde drogas, criminales, incluyendo traficantes de humanos y
lo que él llama indocumentados ilegales entran a nuestro país. Los demócratas deberían de regresar y arreglarlo. Sigue en la política partidista Donald Trump, pero pareciera que está en campaña prometiendo lo del muro en la frontera, Jesús. No, no pareciera, está en campaña. Lo hemos comentado desde el año pasado, desde que llegó a la mansión presidencial, Trump empezó su campaña de reelección. Y todo lo que maneja en materia política, ya sea de la frontera o no, es tratando de hacer cumplir sus promesas que hizo a los electores que lo llevaron a ganar en esos comicios de noviembre. Tan es así que en su cuenta personal de Twitter también hace mención del tema de Siria, de las críticas que le han hecho por, de manera adelantada, según los expertos, retirar a las tropas que estaban en ese país. Trump lo está justificando y está culpando a los medios de comunicación y a algunos generales que no comulgan con él. Recuerda que en algún momento, cuando hacía campaña, Trump dijo que él tenía mejor conocimiento de las estrategias bélicas que los propios generales del Pentágono. Así en el tema de seguridad fronteriza y en el asunto del muro. Él estaba buscando cumplir con su promesa de campaña a los electores, tomando en cuenta que el sector conservador de este país son los que más rechazan a los inmigrantes. Ahora, respecto a las especificaciones del muro, pues lo que dijo Kelly está hablando en términos metafóricos. Está claro que por el terreno en la frontera sur de los Estados Unidos, que no es igual, en algunos sectores que colindan con México, no se puede edificar nada de concreto. Se tienen que hacer vallas de acero como las que ya existen en muchas partes donde existe esta, esta barrera física. Es por eso que Trump se está justificando. Ahora, creo que de las declaraciones de Kelly, el tema del muro, yo creo que por eso muy bien en México le dan por su lado a Trump, ni lo toman en cuenta. Lo importante de la política migratoria de Trump, que a mí me parece, es la revelación que hizo Kelly. El tema de la política de tolerancia cero, la separación de menores de edad, de adultos o de sus padres cuando son detenidos en la frontera sur, no fue idea del mandatario, sino que fue algo que recomendó el ex procurador general de justicia Jeff Sessions. Y esto te refleja el resurgimiento de esa ideología conservadora de alguien que por muchos años promovió ese tipo de tácticas, pero que no tenía eco en el Congreso cuando era senador por el estado de Alabama. Eso es lo más relevante. El tema del muro va a seguir siendo el hueso político de disputa. A final de cuentas, ni lo va a construir. Te pregunto y recuerdo las pláticas al respecto. Aseguraba que México lo iba a pagar. Ya ni lo menciona el presidente. Así es, aunque hace unos días mencionaba que ya México lo está pagando con esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, que apenas él se cree estas ideas que plasma en Twitter, ¿no? Sí, por eso pues, la semana pasada te decía eso de cerrar la frontera, pues está usando como estrategia. Trump no es tonto. Eso es lo que debe entender la gente en ese país. Es un tipo muy inteligente, solo que siempre ha sido demasiado egoísta y ve las políticas que maneja, ve sus estrategias. Hay que mirar con cuidado muy bien lo que hace Donald Trump, no nada más por encima, porque él siempre está buscando sacar adelante sus objetivos por encima de los de este país, y es por ello que lo critican algunos legisladores republicanos en el Congreso, porque están diciendo que a Trump no le preocupa, por ejemplo, el partido, el futuro de los republicanos. Él al final ni siquiera es republicano. Por ello es que tuvo muchos choques con legisladores de renombre del Partido Republicano. Paul Ryan, por ejemplo, cuando era presidente de la mayoría, de la Cámara de Representantes y líder de la mayoría republicana, con el propio senador Mitch McConnell. Por eso creo que acertadamente en Washington algunas personas están muy conscientes de que con la cuenta personal de Twitter Trump no está gobernando, simplemente está haciendo campaña.
y ya de la manera como gobierna, la gente que lo está abandonando, obviamente ya sin el puesto, empieza a dar a conocer detalles de lo que en realidad ha hecho Trump o no ha hecho Trump desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Jesús, tienes muchos años como corresponsal en Washington, reportando desde Washington de Estados Unidos para México. Si se puede hacer un balance, ¿cómo termina este 2018, por ejemplo, en relaciones bilaterales México-Estados Unidos? Quisieras aportar con nuestra gente tal vez las noticias más importantes que destacas de este año en este último programa del 2018. ¿Cuál sería el balance noticioso a ambos lados de la frontera, desde tu perspectiva, obviamente? Yo creo que no hay otra cosa más importante que el cambio en México de los vientos políticos, la elección de Andrés Manuel López Obrador, que va a tener repercusiones en la relación bilateral más adelante. Va a haber muchos choques con Donald Trump. Eso es lo que yo concretamente destacaría nada más de relevancia en 2018, desde mi punto de vista. Qué interesante lo que mencionas, nada más para cerrar, Jesús. Dices que ves en el futuro choques entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, aunque hace unos días de alguna manera reconocíamos la diplomacia y la prudencia de Andrés Manuel López Obrador para no meterse a este tema del que platicábamos, de la amenaza del cierre en la frontera. A pesar de que le han apostado a una relación amigable, tú lo has mencionado en varias ocasiones, ¿sigues pensando que va a haber choques entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador más temprano que tarde? Claro, pero no por cuestiones de Twitter, no por las declaraciones que haga por Twitter Donald Trump. Las diferencias se van a notar una vez que empiecen a funcionar las estrategias de política de los dos gobiernos. No sabemos qué va a pasar con el tema del programa de desarrollo para los países centroamericanos. No sabemos qué va a ocurrir en materia de cooperación jurídica, la lucha bilateral contra el narcotráfico. No sabemos qué va a ocurrir sobre la relación comercial. El Congreso no ha decidido todavía sobre si va a avalar o no lo negociado con el gobierno de Enrique Peña Nieto en materia del intercambio comercial con Canadá. Son temas en los cuales se va a notar la diferencia, se va a notar el encontronazo, no verbal, porque ahí sí aplaudo a López Obrador que no caiga en este tipo de provocaciones. Creo que en México hay gente muy inteligente que sabe que lo que escriba en Trump en su cuenta de Twitter no es la manera de gobernar. Son los hechos lo que marcan, al final de cuentas, lo que se tiene que seguir como línea para la relación bilateral. Y eso me parece muy interesante. Yo platiqué con Marta Bárcena, la embajadora de México en Washington, y ella, por ejemplo, me decía, yo literalmente voy a vivir, me dijo, en el Capitolio, poner en cuestión metafórica, poner una casa de campaña. ¿Por qué? Porque ella sabe que lo más importante en Washington es mantener una buena relación con el Congreso, sin descuidar la Casa Blanca, pero sobre todo con el Poder Legislativo, que ellos son los que tienen la última palabra en todo. Muy bien, Jesús, pues te agradezco siempre el tiempo, todas estas oportunidades que hemos tenido de conversar sobre los temas más importantes en este 2018. Ojalá que este 2019 venga lleno de bendiciones, con muchas cosas productivas, y te mando un abrazo. Espero que la pases bien con la familia, y aquí nos vemos para seguir en el 2019 hablando sin censura. Claro que sí. Feliz año a todos. Buenos días. Buenos días. Un abrazo a Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, en Washington, D.C., único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura de los temas más importantes a ambos lados de la frontera.